vamos a ver la palabra del Señor y vamos a hablar con respecto a la estructura, ¿les parece? Yo creo que cualquier matrimonio o cualquier escuela o cualquier negocio, como también cualquier iglesia, es importantísima la estructura. Pero también reconozco que nosotros los mexicanos tenemos la mala costumbre de edificar sin estructura, sino que edificamos como al troche y moche, ahí lo que se vaya dando, ¿no? O le ponemos prioridades a cosas que no son prioridad. Por ejemplo, cuando alguien se va a, no sé, a casar, por ejemplo, con alguien, lo primero que busca es el tema físico, atractivo, antes de que sea una persona, por ejemplo, que pueda ser un buen padre. ¿Está conmigo o no? O sea, cuando usted se anda queriendo enamorar de alguien, no anda buscando, ay, que sea un buen padre para mis hijos. No, usted anda buscando que sea de este color, de esta estatura, ¿verdad? Que tenga, no sé, su cintura delgada, su cartera gorda, es lo único que le gusta que tengan gordo. La cartera, ¿no? Entonces, usted empezamos por lo que no es correcto. Entonces, es importante, tanto en la iglesia como en el matrimonio, como en los negocios, tener una buena estructura. Entonces, vamos a hablar de esa estructura y vamos a hablar de esa cabeza, la cual dice la palabra del Señor en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que si nuestra cabeza es Cristo, tendremos salud, hermanos. Entonces es importante que yo vea cuál es el orden de Dios. ¿Ok? Entonces, dentro del orden de Dios tenemos la siguiente, por favor, que dice, ¿qué es? ¿Quién es la cabeza? 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así que tenemos ahí un orden. Dios, Cristo, varón, mujer. Aunque a las mujeres no les guste este orden. Pero si nosotros manejamos orden, podemos tener entonces una edificación, un hogar sólido. Todas las cosas están saliendo de orden hoy en día. Sobre todo con la igualdad de género, ¿no? Entonces de repente vemos a boxeadores que dicen yo soy mujer y se meten a la UFC a pelear contra otra mujer y dejan el rostro de la otra mujer destrozada. Porque entramos en un desorden, ¿sí o no? Acaba de romper un récord mundial un hombre con levantamiento de pesas, halterofilia. Lo acaba de romper, creo que ayer. ¿Por qué? Porque se registró como mujer. Entonces, pues, porque acuérdense que hoy en día anda muy de moda la ideología de género, ¿no? Y la igualdad de género. Entonces dijo, pues yo soy mujer. E hizo papilla el récord de una mujer que tenía añales de ese récord. Nadie le había podido romper el récord a esa mujer. Pero llegó un hombre con nombre de mujer y levantó el doble. Entonces, cuando el ser humano no tiene una estructura correcta y no pone este orden, porque el orden es Dios, ¿ok? Dios es la cabeza de todos. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Pero ya tenemos muchos años donde la mujer también quiere ser cabeza. Y un matrimonio de dos cabezas es un monstruo. Cualquier animal que tenga dos cabezas es un monstruo. Es un fenómeno. Así que tenemos que aprender a reconocer que la cabeza de nuestra casa debe de ser Cristo. Amén. Si Cristo no está puesto como cabeza en nuestro hogar, entonces cada quien estaremos agarrando para donde nos convenga y cada quien estira para donde bien le place y se vuelven entonces los problemas en casa. ¿Está conmigo, verdad? No voy a hablar de los problemas en casa, voy a hablar de los problemas en la iglesia, así que descanse. No vaya usted a pensar, ay, el pastor ya me torció. No, por eso está hablando el pastor así. Se ha de haber enterado, yo creo. No voy a hablar del matrimonio. Voy a hablar de otro matrimonio, que es el matrimonio de la iglesia con Cristo. ¿Está de acuerdo usted en eso? Porque vamos a ir a las bodas del Cordero. Usted es la novia, Cristo es el esposo. Y se están preparando las bodas del Cordero de Dios.
¿Ok? Pero ahí tenemos que estar todos. Entonces dice Jesús, hace como 2000 años, dice Jesús algo muy importante. Dice lo siguiente: las zorras tienen sus guaridas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Entonces hay algo que los evangélicos estamos muy demasiado verdes todavía, y esa es la interpretación de las Escrituras. Entonces, si nosotros declara Jesús nuestra cabeza, declara que no tiene ni dónde recostar su cabeza, pero también declara que nosotros somos el cuerpo de Cristo, significa entonces que el cuerpo de Cristo no tiene una columna vertebral correcta. ¿Se va entendiendo? Porque la cabeza va encima de la columna vertebral. O sea, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, pero pareciera que fuéramos un cuerpo sin columna, porque Él declara que no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea que somos un cuerpo descabezado, amorfo, porque el cuerpo está en la tierra y la cabeza está en el cielo, pero la cabeza tiene que venir. ¿Cuándo va a venir la cabeza? Cuando el cuerpo tenga una estructura correcta, una columna vertebral erguida. ¿Está conmigo? Porque estamos hablando de estructura. Así que la evidencia de que la iglesia no está funcionando como cuerpo es precisamente no tener una estructura correcta. Así que necesitamos levantar el cuerpo de Cristo, erguir el cuerpo de Cristo para que la cabeza se venga. Porque nosotros decimos que estamos a punto de entrar en un día muy clave proféticamente hablando, que es el séptimo día. El séptimo día es el día de reposo en el cual Jehová descansó. Y estamos a punto de entrar en el año 6000, que después viene el séptimo día. Porque recordemos que la palabra del Señor dice que para Dios un día son como 1000 años. Recuerda, ¿verdad? Entonces, según la ciencia actual, estamos llegando cerca del día 6000 con respecto a años, al año 6000. Entonces, si vamos a entrar en el día de reposo, necesitamos que la cabeza se venga con un cuerpo bien erguido. Va conmigo, ¿verdad? Entonces vamos a ver un tema que es Jesús hizo milagros, 7 milagros en los días de reposo. Y Dios, cuando habla en su palabra, siempre habla como una especie de contraseñas proféticas que nos empieza a dejar ciertos pistas de ello. Y eso tiene que ver con una connotación de carácter profético en el que nosotros podamos entender que tenemos que pasar al día de reposo, pero tenemos que pasar correctamente, bien erguido. Así que vamos a ver el primer día, el primer milagro del día de reposo, que dice la palabra del Señor que Él entró. Lucas capítulo 13, versículo 10, dice que Él entró a enseñar. Dice, un sábado, que era el día de reposo, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y entonces pudo alabar a Dios. Amén. Digan amén, por favor. Miren, amados, yo quiero que podamos deshebrar este pasaje. Aquí nos vamos a estacionar en este pasaje. Yo veo que nosotros tenemos por lo menos dos temas dos enemigos de la iglesia que vienen muy fuertemente sobre nuestras vidas y que la hemos estado viviendo por los años y por los años y por los años. Yo tengo ya 30 años en el evangelio y puedo ver que una de las cosas, uno de los flagelos de la iglesia es la ignorancia. Una ignorancia galopante que viene sobre la iglesia. La palabra del Señor dice que el pueblo que perece es precisamente el pueblo ignorante al que le faltó conocimiento. Y yo tengo que reconocer que el pueblo de Dios cada vez está pereciendo con mayor facilidad porque no tenemos amor sobre la palabra ni sobre las escrituras.
Se nos vino a nacer un amor increíble sobre los milagros, sobre la música, sobre los levitas. Ahorita de repente encuentras personas que tienen un día, 2 días, 3 días, 5 días alabando al Señor, pero no puede aguantar 2 horas escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Y la palabra, no es malo que usted adore, pero la palabra del Señor le va a dar a usted conocimiento. El conocimiento le va a traer una riqueza de luz, y el que anda en la luz no puede tropezar. Va conmigo, ¿verdad? Entonces, no es que esté malo que yo adore, pero sí es malo que yo no le tenga amor a la palabra. Porque la ignorancia que viene sobre nuestra vida o sobre la iglesia es terriblemente grave. Hoy en día, la gente es muy ignorante, incluyendo a todo tipo de versiones de iglesias. Sí, porque usted ve gente que dice que el que madruga Dios le ayuda, como dice la Biblia. Es ignorante, es ignorancia. La gente es muy ignorante, así que necesitamos nosotros tener niveles de luz de la iglesia que no sean niveles de atrio nada más. ¿Se entiende? Para los que no entienden, la palabra del Señor nos dice a Moisés que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme al diseño que te voy a dar, que habla del tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes, 3 secciones. El atrio, o sea, el patio, vaya, el lugar santo y el lugar santísimo. La iglesia ha funcionado con niveles de luz de patio, o sea, de atrio, donde no requieres, cuando usted sale al patio de la iglesia, aquí no requiere que, en el patio usted no requiere que se le prenda la luz. ¿Está de acuerdo? Porque usted tiene la luz del día, la luz del mundo. Pero cuando usted entra a la iglesia, cuando usted entra ya al santuario, usted requiere que las luces se prendan. Va conmigo, ¿verdad? Entonces la iglesia ha funcionado con una luz muy endeble, la de atrio, la luz del mundo. Y nosotros ocupamos la luz del Espíritu Santo. La luz natural es con lo que la gente ha funcionado, inclusive si son creyentes. Y la luz natural simboliza simple y sencillamente el conocimiento que el mundo nos ha brindado. Y queremos que la iglesia funcione con conocimientos mundanales, en lugar de con conocimientos espirituales. Por eso yo quiero que usted vea que nuestra estructura como iglesia ha sido muy apocada o muy pequeña, con poca fortaleza, porque metemos las cosas del mundo a las cosas de la casa. Así que nosotros vamos a necesitar dimensiones de luz del lugar santísimo, y allí no va a entrar cualquiera. No cualquier persona podía entrar al lugar santísimo. Y para que la iglesia funcione, se requiere gente con una estatura, con un nivel, con una consagración, con una palabra, con una revelación, con una luz del lugar santísimo. Para que entonces la generación nueva que se va a levantar, se levante con esa luz y no con la luz del mundo. Por eso es que la gente que es cristiana o se dice ser cristiana, bajo la luz que ofrece el mundo o la tierra o la ciencia o el populacho, anda discutiendo si puedo ponerme un arete si soy hombre. Anda discutiendo si me puedo poner un tatuaje aquí en el brazo que tenga la cruz de Cristo. Andan discutiendo si en el pecho aquí me puedo tatuar, de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces, porque tienen conocimiento de luz del mundo. Y la luz del lugar santísimo ha escaseado. La luz de la revelación. Va conmigo, ¿verdad? Y esto se da, mis hermanos, porque se quebró la comunicación entre los padres y los hijos. Se perdió el diseño, se perdió el cauce del río de la enseñanza, se quebrantó el diseño de Dios. Así que vamos a necesitar una luz del lugar santísimo que pase de generación en generación. ¿Va conmigo? Porque luego los hijos le quieren decir hoy en día a los padres cómo se hacen todas las cosas. Entonces se pierde la comunicación, se pierde el diseño, se pierde la unidad, se pierde la paz. Y usted quiere decir algo, usted quiere opinar algo, siempre sale un hijo que le quiere decir a usted cómo se hacen las cosas. Entonces perdemos la unidad, perdemos el trato, perdemos la comunicación. Entonces se levanta después una generación ignorante que ya no tiene nada que traspasarle a la otra generación. Porque las escrituras dicen que el conocimiento de la palabra de Dios había de pasarse de generación en generación.
Pero resulta que la generación que se está levantando es una generación muy pobre en conocimiento. Entonces ya no tiene nada que pasarle a la generación que viene por delante. ¿Está conmigo? Porque ahora tratamos más el tema de instrumentos, tratamos más el tema de tatuajes, tratamos más el tema de hay que aceptar a este tipo de personas y a este también, y que venga todo tipo de gente, y si no, pues tú eres malo, y empieza un conocimiento del mundo a hacerse fuerte dentro de la iglesia, y ese es el conocimiento que las otras generaciones estarán pasando a la generación que viene. Por eso es que cada vez vemos a la iglesia que se pierde mucho, porque no entendemos el orden de lo que es la cabeza. Jehová la cabeza de Jesús, Jesús la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer, la iglesia, el cuerpo, la cabeza Jesús. Cuando nosotros tenemos un orden estructural, las cosas pueden cambiar completamente, mis amados. Y yo necesito que usted esté ordenado. Yo quiero que usted vea la importancia de la estructura, porque por eso muchos matrimonios hoy en día están tronando, porque no tienen una estructura. Por eso muchas iglesias hoy en día están claudicando de la fe, porque no tienen una estructura. Cuando no conocemos la estructura o no tenemos una estructura fuerte, entonces seremos endebles. Por eso es que necesitamos ser como somos. Así que vaya conmigo a la siguiente, por favor. Marcos, capítulo 7, versículo 27. Pero Jesús le dijo a la mujer que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros. Aquí estamos hablando de que Jesús entró a un lugar y llegó una mujer a clamar y a pedirle que tenga misericordia de su hija que está muriendo. Un demonio la atormenta. Necesito que vayas y la hagas libre. Pero resulta que Jesús le dice, no es bueno que yo le quite el pan a mis hijos. Deja que mis hijos coman primero. Diga, los hijos comen primero. ¿Están de acuerdo o no? ¿Es así o no? Saben que yo me fui de mi casa a los 14 años, la primera vez que me fui, y me fui a vivir a la casa de una tía. Yo recuerdo que esa tía también tenía un poco de problemas económicos. Y allí en esa casa habíamos dos personas que no éramos hijos del marido con el que vivía mi tía. Entonces mi tía tenía dos hijas con un esposo, pero la primera hija no era de ese esposo. Entonces estaba esa hija y estaba yo. Cuando vino la escasez económica, la leche y los huevos, que es prioridad, se tenían que dar primero para los hijos originales de la tía. ¿Cuánto vas conmigo? Porque la comida no es bueno, dice la palabra del Señor. Aquí nos enseña una prioridad. Diga conmigo, principio. Esto es un principio. Y entonces llega una mujer clamando y le dice, por favor, Jesús, mi hija tiene un demonio, ven, sácaselo. Y le dice, deja que mis hijos coman primero. O sea, yo estoy aquí primero. Primero atiendo a mis hijos y después te atiendo a ti. Porque no es bueno que yo le quite el pan a mis hijos para dárselo a los perros. Entonces yo quiero que usted entienda la prioridad de Dios. Porque se perdieron los vínculos y no se pueden transmitir los secretos de Dios de generación en generación. Por eso vamos a necesitar nosotros una iglesia de hijos. Porque el pan es para los hijos. Por eso necesitamos una iglesia de hijos. No alcanza con una iglesia de fans, no alcanza con una iglesia de club, no alcanza con una iglesia de amigos, ¿sabe que pastor es mi amigo? No alcanza con una iglesia de colaboradores, no alcanza con una iglesia de gente que viene cuando quiere, para que se puedan entonces traspasar los misterios de la palabra de Dios. Se requiere levantar una iglesia de hijos entendidos en la palabra. Hijos que entiendan quién es su padre y el padre tenga bien claro quiénes son verdaderamente sus hijos. Porque el pan es para los hijos. ¿Va conmigo? Seguimos, por favor. Están muy serios esta mañana, amados. La Biblia dice, la siguiente lámina,
que llevaba 18 años esta mujer encorvada. Aquí, así que el Señor soltó una palabra sobre ella y le puso las manos y le dijo a la mujer, sé libre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros andamos en el mundo, estamos en paralelo, amados, con esta mujer. O sea, también estamos encorvados. ¿Por qué? Porque esta mujer mantenía a la vista siempre en la tierra. ¿Por qué? Porque la mujer estaba encorvada. A la mujer le costaba trabajo levantar la vista. Yo no sé cuántos han visto a personas jorobadas, ¿verdad? Se ponen sus manitas aquí atrás y tienen aquí, parecen camellos los pobres, y levantar la mirada les cuesta mucho. Solo que su mirada siempre está puesta sobre la tierra. Pero la Biblia dice, ¿quién la tenía encorvada? Un demonio la tenía encorvada. Entonces cuando nosotros como iglesia, porque la Biblia, cuando habla de la mujer, habla también de la iglesia, de modo que cada mujer que se predica dentro de la palabra de Dios es prototipo, sombra y figura de una iglesia aquí en la tierra. Nosotros no podemos ser una iglesia encorvada, porque si fuéramos una iglesia encorvada, fuéramos una iglesia con muy poca visión. O sea, ¿quién es la iglesia encorvada? La iglesia que tiene puestos sus ojos en esta tierra. ¿Estamos aquí o no? Porque hay gente que no tiene sus ojos puestos en el cielo. Hay iglesias que tienen sus ojos puestos aquí en la tierra. Y la Biblia dice que quien tenía a la mujer con los ojos puestos en la tierra era un demonio. De modo que hay iglesias que puestos sus ojos en la tierra, prácticamente son iglesias endemoniadas. Cuando le dan el principio al diablo. ¿Sí? ¿Están aquí o no? Se oye grotesco, pero es la verdad. Yo de repente encuentro gente que viene a las congregaciones y le preguntas por qué faltó, y faltó por un tema de demonios. O sea, terrenales, completamente terrenales. Hay tantos hijos de Dios que no pueden vencer las cosas de este mundo. Y les cuesta tanto trabajo vencer, pero terriblemente, lo que es 100% doméstico mundanal. ¿Por qué no viniste? El trabajo. ¿Por qué no viniste? El carro se me descompuso y no hay taxis. O no tienes el celular para hablarle a un amigo, una hermana, ven por mí porque el carro se me descompuso. ¿Por qué no viniste? Es que me tocó lavar 5 lavadoras y tenías que lavarlo a las 10 de la mañana del domingo. Entonces, cosas mundanales, literalmente de esta tierra. Gente cristiana, iglesia de Dios, apartada para Dios, con los ojos puestos en lo que es local. En lo local, no en lo celestial. Entonces vemos que de repente una iglesia jorobada, encorvada. ¿Y quién la tiene encorvada según la palabra de Dios? Un demonio. Así que, mis amados, tenemos que avanzar en el reino de Dios. ¿Ok? La Biblia, mis amados, está plagada de sombras y de figuras. De hecho, nosotros vemos el libro de Apocalipsis como un libro que se habla muy poco de ese libro, pero literalmente es un libro que debería de hablarse continuamente sobre las iglesias. Pero ¿por qué no se habla? Por la poca habilidad de los hombres de Dios actuales para el tema de las figuras, de las sombras, de la revelación. Es más fácil hablar de cosas naturales, bonitas, de perdón, de sueños, de profecías, de milagros, que hablar de códigos, sombras y figuras. Por eso es que todo el mundo le saca la vuelta a la Biblia, porque la Biblia en el Apocalipsis confronta. Está conmigo, ¿verdad? Así que a esta mujer le soltaron una palabra y a nosotros como iglesia también nos tiene que sorprender la palabra del Señor sobre nuestra vida como lluvia tardía, en el despertamiento de hombres muy fuertes en la palabra en estos tiempos, que tienen que ayudar a levantar la cabeza de la iglesia, el cuerpo de la iglesia. Pero tiene que haber hombres y mujeres con hambre de la palabra.
Pero la gente viene con morbo a la alabanza, la gente viene con morbo a ver si se levanta un paralítico, la gente viene a ver milagros, porque esa es la generación perversa. La Biblia dice que la generación perversa es la que pide señal, pero señales no les voy a dar. Así dice la Biblia. Entonces, ¿esos quiénes son? Los perversos. Si hay milagros, si los veo, si no, no. Cuidado si tú eres de las personas que vienen por milagros, porque la Biblia dice que esa generación es la generación más perversa que ha habido. La que pide milagros, la que pide señales. Porque nos impusieron a ver milagritos. ¿Estamos aquí o no? Entonces resulta que la Biblia los categoriza como perversa a la gente que pide milagros o señales. Entonces, esta mujer estaba afectada en la columna vertebral. Le afectaba la visión, le impedía levantar la mirada, entonces le costaba soportar la cabeza. Y recordemos que Cristo es la cabeza y viene a ponerla sobre su cuerpo. Así que tenemos una iglesia que ha perdido la visión, pero hemos recibido la palabra de restauración para enderezar la columna. ¿Cuántos dicen amén? Estamos enderezando el cuerpo, estamos enderezando la columna. Es importante que la columna vertebral de una iglesia esté hecha, esté derecha, esté recta. Hoy la pastora estaba reprendiendo las rodillas, ¿no? Las rodillas inservibles que no pueden danzar. De repente llegamos a cierta edad y ya no duele la lumbar, que es un problema en la columna, ¿verdad? En las vértebras lumbares. Y tenemos un problema. Si nos duele, si traemos un problema lumbálgico, traemos un problema realmente grave. Y ocupamos que vayamos con alguien que pueda sanarnos la columna, enderezarnos la columna, por lo menos que nos puedan sobar, ¿verdad? Porque resulta que una intervención de parte de la ciencia, de un médico sobre la columna es muy riesgosa y muy costosa. Entonces lo mejor sería cuidar nuestra salud de nuestra columna vertebral, o sea, guardar la columna vertebral de la iglesia, no haciendo cosas que pudieran lastimar la columna vertebral de la iglesia. Solo lo que Dios te permite hacer. Pero nosotros tenemos la tendencia de hacer lo que Dios no quiere que hagamos y lastimamos la columna vertebral. Así que es importante ver con los ojos del Espíritu que Jesús enseñaba. Dice ahí la palabra del Señor, que Jesús entró a una sinagoga a enseñar. Dice ahí, un sábado Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Es importante la enseñanza. Viene la restauración de la enseñanza sobre la casa. Viene la restauración de la enseñanza sobre la casa. Pero también dice que le puso las manos. Vean ahí. Y estaba ahí una mujer por causa de demonio, llevaba 18 años enferma, andaba encorvada, de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, queda libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella. Diga conmigo, al mismo tiempo. Porque de modo que la enseñanza y la imposición de las manos deben de ser al mismo tiempo. No puede haber solamente imposición de manos y no una enseñanza, sino que la palabra del Señor dice que al mismo tiempo. Entonces termina diciendo, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios, porque no se puede alabar a Dios si yo no he sido enseñado, no se me han puesto las manos para que yo sea libre, y entonces se adora al Señor con toda libertad. Por eso es que al mismo tiempo va la sanidad de la imposición de las manos junto con la enseñanza. Yo tengo una cantidad de gente increíble sobre nuestra vida que hemos puesto las manos sobre ellas y han sanado, pero no están dentro de la iglesia porque han rechazado la enseñanza. Quieren el milagro, pero no quieren la enseñanza. Y para que yo pueda adorar al Señor completamente, necesito que al mismo tiempo vaya la enseñanza a la par de la imposición de las manos. Va conmigo, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros levantar una iglesia, una generación entendida en la palabra. Para que se entienda, Efesios capítulo 4, versículo 11, vemos que Dios mismo puso sobre esta tierra una diversidad de capacidades. A uno le dio el apostolado, a otro le dio el ser profetas, a otro el ser evangelistas, a otro el ser pastores, a otro ser maestros, pero todos con el mismo fin,
el de hablar la palabra perfeccionando a los santos. Amén. Entonces, estos 5 ministerios son conocidos como la mano operativa de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando yo voy a instaurar o restaurar la enseñanza, se va a restaurar por medio de los hombres que Dios escogió. La enseñanza se va a ir llena o junta en paralelo con la mano de Dios, que es puesta por los apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Son los 5 ministerios que Dios instituyó en la palabra del Señor para que la palabra sea dada, la mano de Dios. Entonces, doy gracias a Dios por ello. Así que de modo que la mano de Dios y la enseñanza hay que imponerlas, mis amados, al mismo tiempo. Porque hay gente que nomás quiere que usted vaya a su casa para orar. Ora por mí porque me duele la cabeza. Ora por mí porque tengo un problema. Pero la enseñanza la rechazan. Entonces lo único que se va a lograr es el poco crecimiento. Te invito al discipulado, ya no quieren. Te invito a un café en la casa, va a haber pozole, va a haber carne asada. Puedo llevar a mi hermana y a mi tía. ¿Ah? O se trata de la Biblia, nadie quiere. Se trata de comer, te piden llevar a alguien. Sí, así es. Así sucede. Entonces, Deuteronomio 32:2 dice: caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Así que tenemos que ser gente nosotros, amados, que caiga como lluvia la enseñanza sobre nuestras vidas. Que destile como el rocío, dice la palabra del Señor, su discurso sobre nuestra vida. Amemos la enseñanza, hermanas, porque ellos, lo que es el tema de la enseñanza, nos dará la capacidad para que entonces tú y yo podamos levantar el cuerpo, para poner la cabeza y entonces la luz de Cristo nos alumbre a todos. Cuando el cuerpo esté bien erguido, la columna vertebral esté bien derecha, entonces se venga la cabeza, levantemos la vista nosotros y entonces podamos andar en la luz, que es la luz de Cristo. Pero para eso es todo un proceso que nosotros debemos llevar. Jesús afecta directamente la columna de esta mujer. Porque allí en la columna vertebral es donde está todo el sistema de gobierno del cuerpo completo. Repito, en la columna vertebral está todo el sistema de gobierno del cuerpo completo. Gracias a Dios. ¿Cómo andamos, Johnny, con lo que te pedí? ¿No se hizo? Ok. Entonces, dame la siguiente lámina, por favor. Tenemos aquí una estructura del cuerpo. Tenemos aquí lo que es la columna vertebral. Así que tenemos 5 vértebras, que son las 5 vértebras lumbares, las primeras. Luego tenemos 12 vértebras que son llamadas las dorsales. Y luego tenemos las 7 últimas vértebras que son llamadas cervicales. ¿Ok? Entonces las 5 vértebras, que son las primeras que tenemos aquí abajo, que son las 5 vértebras lumbares, el Señor nos ha dado, como yo les decía hace rato, los 5 ministerios. El número 5 es el número de gracia. Diga conmigo, 5 número de gracia. 5 es número de gracia y tenemos sobre nosotros 5 vértebras lumbares. Tenemos también en Efesios 4:11 5 ministerios que han sido instaurados de parte de Dios, dados por Dios para capacitar y alcanzar la estatura que Dios soñó sobre nuestras vidas. Que sin la mano de Dios sería imposible alcanzarlas. Porque yo puedo estar así derecho y yo tengo una estatura. Pero si yo tengo problemas lumbálgicos, yo voy a estar así, voy a caminar ligeramente así. Mi estatura no va a ser la estatura soñada por Dios. Por eso es importante que yo entienda y que me deje poner la mano por los 5 ministerios de gracia que Dios nos entregó. ¿Cuánto le gusta la gracia? Dios entregó 5 ministerios, que son 5 ministerios de gracia, fundados para que usted alcance la estatura soñada por Dios. No la soñada por usted, la soñada por Dios.
Así que tenemos que darle lugar a la mano de Dios completamente para que yo sea amado por Dios. Tenemos 12 dorsales, dijimos que es el número de gobierno apostólico. 12 el número de gobierno. Tenemos aquí, ya me la cambiaron, pero no me la quiten, no vamos a ir a la siguiente lámina, ahí nos vamos a quedar. Tenemos aquí 12 dorsales, ¿ok? Y luego tenemos 7 cervicales. Dijimos que 2 era número de ¿qué? 12 número de gobierno, 5 número de gracia, 12 número de gobierno, 7 el número de las diaconías, 7 cervicales, 7 eran los diáconos que se levantaron, 7 también los diáconos del rey Asuero, perdón. 2 eran los apóstoles porque es el número de gobierno. Pero de esas 12 vértebras que tenemos ahí, dorsales, se desprenden 24 costillas. ¿Le suena a usted el número 24? Los 24 ancianos. Entonces tenemos nosotros aquí 5 ministerios de gracia, 12 de gobierno apostólico, 7 de diaconías, 24 de ancianos. O sea que Jesús, acercándose el día de reposo, tiene que soltarnos una revelación para que pueda entonces Él poner la cabeza sobre nosotros cuando nosotros tenemos una estructura propia para recibir la cabeza. Por eso es importante que entendamos esta parte, porque se viene la cabeza. Si Cristo, mis amados, si Cristo no ha podido poner la cabeza, porque Él lo dice, las zorras tienen guarido, los pajaritos tienen sus nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Si Cristo no ha puesto la cabeza sobre la iglesia, entonces ¿quién la puso? Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. Dice ahí mismo que la mujer no tenía ni 17 ni 19 años así. Dice la Biblia que tenía 18 años así. Si usted divide el número de las naturalezas que nosotros portamos, las cuales son espíritu, alma y cuerpo, si usted divide el número 18 entre 3, le va a dar a usted un número terrorífico que es el 6, 6, 6. El 666, que también es un número de gobierno, pero es un número de gobierno satánico de la bestia. Así que viene una liberación gloriosa para el cuerpo de Cristo y yo quiero ser parte de esa liberación. Necesito que Dios me libere de las ataduras del gobierno satánico que ha estado sobre nuestras vidas por muchos años. Y que si no aprendes tú como padre a sacudírtelo y a aprender a atesorar la palabra del Señor y a leerla con cariño, a leerla con amor, a leerla con devoción para que la luz del Señor te libere, los 5 ministerios caigan sobre tu vida y la gracia se manifieste en ti, entonces ese gobierno satánico va a venir también sobre tus hijos y sobre tus nietos. Por eso la importancia de que la palabra del Señor yo me la pueda comer. Para que mis hijos no vivan lo que viviste tú o vivieron tus padres o vivieron tus abuelos. ¿Están aquí o no? Entonces, de modo que si atendemos nosotros la columna vertebral o el sistema de gobierno, entonces ahí estamos fuera de alcanzar la estatura soñada del Padre si no nos atendemos. Necesitamos atendernos. La Biblia enseña que el conocimiento, dijimos, habría de pasarse de los padres a los hijos. Pero para ello se necesita tener hijos con capacidad de honrar a los padres. Si no, no se puede pasar. No cualquiera podía entrar al lugar santísimo y con niveles de luz de atrio no nos va a alcanzar, mis amados. Necesitamos alcanzar la estatura de Dios. Y yo no quiero que ninguno de los nuestros se pierda. Yo necesito que usted alcance a levantar su hogar, que usted alcance a estructurar su negocio, que usted le alcance usted para estructurar su familia completa. Pero para eso yo necesito tener una estructura reformada en mi casa, porque resulta que no nos ha alcanzado el conocimiento del mundo para tener un hogar feliz.
No nos ha alcanzado la escuela. No nos ha alcanzado el conocimiento que nos han pasado los padres, los abuelos, porque ellos también vivieron como perros y gatos. Y ese fue el conocimiento que nos traspasaron. El abuso de los padres de los maridos hacia las mujeres. Los hijos vivieron esa experiencia. Lo que ellos pueden manifestar es lo vivido. Por eso es que necesitamos recuperar la enseñanza en las cosas cristocéntricas. Para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que realmente llegamos aquí, como esa mujer jorobada que vimos ahorita, encorvada, así llegamos, con necesidades de mucha naturaleza, en nuestros ojos puestos en la tierra, entonces podamos levantarnos como iglesia, erguirnos y poner nuestra mirada en lo celeste. Amén. Y yo lo necesito. Póngase de pie, por favor. No podemos continuar con una iglesia encorvada, mis amados. Ni tampoco podemos estarle dando herencia a gente que no son hijos de la casa. Necesitamos gente apta para recibir el conocimiento y ellos mismos sean impartidores del conocimiento que usted está recibiendo. Para que entonces la información pase de generación a generación, como es el diseño divino de Dios. Así que yo quiero orar esta mañana, porque yo sé que la iglesia en general, a nivel mundial, requiere de conocimientos de luz más amplios que los que hasta el día de hoy hemos manejado. Hemos manejado un conocimiento muy doméstico, hemos manejado un conocimiento muy sencillo, muy por encimita. Y cuando queremos hablar de cosas que realmente nos retan, nos da flojera a la iglesia. Manejar los niveles de luz que Dios quiere que manejemos. Se nos hace más fácil cualquier otra cosa. Es increíble cómo, por ejemplo, hoy en día la gente puede pasar horas en el TikTok, pero no puede pasar 5 minutos en la Biblia. Es increíble cómo la gente le das un celular nuevo, en la misma noche aprende a usarlo de punta a punta y le da las sagradas escrituras. Tiene 20 años de cristiana la fulana y todavía no la lee porque dice que se aburre, que le da sueño. Es que cuando leo la Biblia me da sueño, no le entiendo. Si al celular que te regalaron no le entendías, en 3 horas le entendiste de punta a punta. ¿Cuántos están aquí? Porque estamos hablando de gente de la iglesia. Yo no estoy hablando de gente del mundo, ni le estoy hablando a la gente de la calle. Le estoy hablando a los que estamos aquí adentro. Porque la Biblia fue hecha, instituida, forjada para los hijos. No para los hijos del diablo. Cuando la Biblia te reta es porque Dios te está hablando a ti. La Biblia fue hecha para ti, para los que dicen ser hijos de Dios. Pero los que decimos decir hijo de Dios, nos es más fácil pasar horas en el Facebook. 5 minutos en la Biblia es dormirse. Por eso es que le digo, necesitamos restaurar el espíritu de la enseñanza en la casa. Para que usted aprenda bien y a su vez usted le transmita a sus hijos el poder de la enseñanza. Amén. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado. No queremos de ninguna manera, Señor, ser una iglesia jorobada. No queremos de ninguna manera, Señor, ser una casa encorvada. Deseamos con todo nuestro corazón tu venida, Señor. Ven, oh Cristo, ven. Ayúdanos a enderezar la cabeza, Señor. Ayúdanos a enderezar el cuerpo para que tú deposites la cabeza, Señor, en nosotros. Sé tú la cabeza. Que nuestra estructura esté firme, Señor, para poder ser gente estructuralmente adecuada para recibir la cabeza. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que nace sobre nuestra iglesia, que renace sobre nuestra iglesia el espíritu hambriento por recibir la palabra de Dios, por estudiarla, por escudriñarla, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que los diseños del cielo se vienen sobre la casa de Dios.
Señor, venimos declarando que la enseñanza, el protoplan del cielo sobre nuestra casa, Señor, se viene a manifestar en el nombre de Jesús. Llenos de tu Espíritu, Señor. Que nadie carezca de tu visión. Que nadie carezca, Señor, de esa visión adecuada que requerimos tener para no tropezar ni de día ni de noche. En el nombre de Jesús, Señor, restaura la enseñanza en tu casa, papá, en el nombre de Jesús. Yo declaro que viene un hambre, una necesidad, Señor, una búsqueda intensa por buscar de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos ponerle el pie al acelerador para la reconstrucción del cuerpo de Cristo. Necesitamos, Señor, traer el pie hasta fondo para levantar el cuerpo y descienda tu cabeza. En el nombre de Jesús. Se establezca, Señor, el amor en las familias, en los cónyuges, en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando en el nombre de Cristo que los cónyuges se respetan. En el nombre de Cristo vengo declarando, Señor, que cada quien toma su lugar. En el nombre de Cristo, para que ninguno se ofenda, sino haya en ellos respeto. Declaro que se vienen los tiempos donde el corazón de los hijos se vuelve a los padres y el de los padres a los hijos. Declaro la restauración de la familia completa, Señor, en tu casa. En el nombre de Jesús, para que la cabeza encuentre el cuerpo erguido. En el nombre de Cristo, Señor, te venimos dando gracias porque sé que vienes plantando una semilla que va a nacer y va a dar fruto en cada uno de nuestros hijos ahora. Porque tú eres el sembrador, Señor. Tú dijiste, el sembrador salió a sembrar. Señor, sal a sembrar a nuestra casa hambre del conocimiento de tu palabra. Sal a sembrar, Señor, sobre nosotros el amor de los hijos a los padres a los hijos, de los matrimonios, de los cónyuges, Señor. Sal a sembrar de ese amor, Señor, para que haya respeto en ellos, para que haya unidad, para que haya amor, para que haya perdón, para que el perdón, Señor, esté por encima de las falencias. En el nombre de Jesús, por encima de las fallas, de los hierros. En el nombre de Jesús, Señor, sé que puedes hacerlo. Sé que puedes sembrar eso en nuestra casa, Señor. Tómalo como una petición, Señor. Empieza a tratar con tu casa. Empieza a tratar con nuestro carácter. Empieza a tratar con nuestras prioridades. Que la prioridad seas tú. En el nombre de Jesús, que dejemos de ser prioridad nosotros para que la prioridad seas tú. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias por este día, por este que comenzamos este día domingo. Te damos gracias, Señor, porque comienza la semana y deseamos hacerla en el conocimiento de tu palabra, Señor, buscando constantemente de ti, como el siervo busca por las aguas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.